El informativo de NTN24 continúa con el recuento de los hechos más importantes que marcaron al mundo en 2012. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se enfrentó desde los primeros meses del año duros retos sociales que lo obligaron a negociar e incluso a retroceder en sus medidas. El mandatario indígena tuvo que enfrentar las demandas de personas con discapacidad, médicos indígenas, del TIBNIS y hasta policías. Hubo marchas, movilizaciones y represión. Un año en el que el presidente Evo Morales tuvo que enfrentar movilizaciones de diferentes sectores sociales, demandas con marchas, protestas y represión policial. A continuación les invito a recordar estos sucesos. En febrero comenzaron las demandas al presidente de Bolivia, Evo Morales. Las personas con discapacidad recorrieron 1.400 kilómetros, en sillas de ruedas algunos, con muletas otros, semidesnudos para mostrar sus lesiones. La exigencia, un subsidio anual de $431. Y dentro de media hora empezamos a inmolarnos. Un acuerdo le puso fin a la protesta, la promulgación de una ley de trato preferencial para las personas con capacidades especiales, pero la calma duró solo un mes. En marzo no tardó en surgir un nuevo frente. Profesionales, trabajadores en salud y estudiantes de medicina declararon una huelga indefinida contra una norma que establecía la jornada laboral de 8 horas, cuando este sector, tomando en cuenta turnos extra, cumplía 6 horas de trabajo diario. Las puertas del Ministerio de Salud en Bolivia se habían convertido en el escenario del enfrentamiento entre estudiantes de medicina y la Policía Nacional. Los trabajadores del área rural de salud trabajamos las 24 horas en los puestos de salud y en los centros de salud. Los principales afectados fueron los ciudadanos privados de la atención médica durante 50 días, tiempo que duró la protesta. Los dirigentes y el gobierno boliviano firmaron un acuerdo dejando en suspenso la carga horaria hasta la realización de una cumbre nacional de salud. El conflicto ha desentrañado una serie de factores de análisis que los tenemos que recoger como lecciones aprendidas. La protección de los recursos naturales se convirtió en motivo de lucha. También lo confirmaron los originarios del TIBNIS, enfrentados con su máximo líder, el primer mandatario indígena. Defendían su territorio, el Parque Nacional Isiboro-Secure, donde el gobierno construirá una carretera atravesando la reserva forestal. 800 indígenas partieron en lo que se denominó la novena marcha y llegaron hasta la sede de gobierno. Fueron reprimidos. Todo lo que pase será responsabilidad de este gobierno. Muchos niños han sido otra vez gasificados. La indiferencia del gobierno del presidente Evo Morales se impuso. Se fueron con las manos vacías. Hoy avanza el proyecto carretero. Ningún sector social movilizado ingresaba hasta puertas del Palacio de Gobierno porque la Policía Nacional lo impedía. Pero llegó el momento en el que los uniformados también le hicieron frente al presidente Evo Morales. Por un incremento salarial de $128, quemaron expedientes, apedrearon el comando y ellos sí marcharon frente al Poder Ejecutivo. ¡No queremos bono! ¡Queremos salario! ¡No queremos bono! ¡Queremos salario! La ciudad quedó sin resguardo policial y unidades militares tuvieron que patrullar las calles. Y finalmente el sorprendente acuerdo, dotación de víveres, revisión de normas y un incremento salarial de algo más de $14, mucho menos de lo que exigían. La gestión concluye con un nuevo escándalo. Esta vez el presidente Evo Morales en un conflicto con su propio entorno. Altos funcionarios públicos que conformaron una red de corrupción y extorsión. Críticas y cuestionamientos a las que deberá someterse el gobierno también el 2013. Y esto fue noticia en 2012. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. En marzo, Chile manifestó su indignación por la agresión y posterior muerte del joven homosexual de 24 años Daniel Zamudio, atacado al parecer por un grupo de neonazis. La autopsia realizada al cuerpo reveló que su fallecimiento fue producto de un traumatismo encefalocraneano. El hecho abrió el debate sobre la discriminación, generando la creación de la ley Zamudio contra la intolerancia. El 3 de marzo de 2012, un grupo de simpatizantes de ideas neonazis golpeó por casi 6 horas al joven gay Daniel Zamudio, hasta dejarlo al borde de la muerte con suásticas cortadas en su piel. Por 25 días su agonía conmovió al país y al mundo, que por internet solidarizaba con su familia y repudiaba la intolerancia y el horror.
Hoy los autores de la golpiza y asesinato esperan su juicio y probablemente sean condenados a cadena perpetua por los numerosos agravantes de su crimen de intolerancia y odio. Y nosotros vamos a ir, por cierto, por las penas más altas que establece la legislación chilena, pena de presidio perpetuo efectivo. Nosotros creemos que la contundencia de la evidencia que ha ido acumulando el fiscal con el aporte de las policías es lo suficientemente profunda como para lograr esa condena a una pena de cadena perpetua efectiva. Una ley contra la discriminación llevaba en discusión en el Congreso por 7 años, obstaculizada por grupos conservadores de la derecha. Durante todo el periodo de tramitación de la ley se registraron 18 muertes por motivaciones transfóbicas u homofóbicas y casos de discriminación laboral, familiar o escolar, más de 800. Estoy hablando solamente durante el periodo de tramitación de la ley. Eso quiere decir que había una falencia muy importante, faltaba una herramienta desde la cual pelear por los derechos de esas personas que no solamente fueron asesinadas, sino aquellas que fueron discriminadas en los contextos dichos. La conmoción que provocó el crimen consiguió aprobarla en solo 2 meses. Algo había cambiado en la conciencia de los chilenos. No podemos olvidar que fue solo después del cruel asesinato de Daniel Zamudio, que murió precisamente a manos de la discriminación, de la intolerancia, del odio y de los prejuicios, que Chile por fin se decidió a dar este paso fundamental. Por toda la gente, en representación de toda la gente, de la protección de las etnias, de la homosexualidad, de los colores, de todo tipo. Estoy muy agradecido de eso. E independiente del dolor que se siente de que tenía que haber ocurrido algo así, como lo que le ocurrió a Daniel, para que llegase a apurarse. Hoy la tumba de Daniel Zamudio se mantiene con flores y mensajes, pero después de su asesinato se denunciaron al menos otros 5 ataques en contra de homosexuales por parte de desconocidos. Y la ley Zamudio ya da sus frutos. 2 jóvenes lesbianas fueron expulsadas de este motel al que las parejas vienen a tener encuentros amorosos por horas. Un juez los condenó a pagar $4.000 de multa y a corregir esta actitud discriminatoria en forma permanente. Para NTN 24, Alberto Pando, Santiago de Chile. La sexta cumbre de las Américas se desarrolló entre el 13 y el 15 de abril en la ciudad de Cartagena, Colombia, con la presencia de 31 jefes de Estado y de gobierno de la región. La agenda del encuentro se vio marcada por la discusión de temas como la incorporación de Cuba a la Organización de Estados Americanos, el reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la despenalización de las drogas. Al final, en ninguno de los puntos hubo acuerdos. La ausencia de Cuba. Desde antes de comenzar la Cumbre de las Américas en Cartagena, la ausencia de Cuba marcó la discusión política. Uno de los primeros jefes de Estado en estar contra la falta de una delegación de La Habana en el grupo de países que representan las Américas fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa. En solidaridad con la isla, decidió no asistir al evento e hizo un llamado a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba a hacer lo mismo. No conseguimos una Cumbre de las Américas sin un país americano como Cuba. La decisión del jefe de Estado ecuatoriano fue interpretada como un sabotaje por otros líderes políticos de la región. En NTN 24, el canciller Ricardo Patiño explicó las razones por las que Quito no quiso acudir a la cita. No se deben aceptar exclusiones injustificadas y, en segundo lugar, deben de tratarse con frontalidad y con eficiencia. Correa no fue el único ausente. En medio de un ambiente de incertidumbre, el presidente Hugo Chávez decidió a última hora tampoco asistir a la cumbre, que coincidía con un viaje programado a Cuba como parte de su tratamiento contra el cáncer. Levanten la mano los que estén de acuerdo en que yo no vaya a Cartagena. Que el presidente Chávez, por recomendación médica, ha decidido no asistir a este evento. Durante el encuentro, la mayoría de mandatarios asistentes coincidió en que esta reunión continental debería ser la última sin la isla. Los jefes de Estado dejaron plasmadas sus impresiones ante las cámaras de NTN 24. Yo pienso que tener otra cumbre sin Cuba va a ser muy difícil. Cuando se castiga a un país, no se castiga a su gobernante, se castiga a un pueblo. O nada se resuelve manteniendo a Cuba fuera del sistema.
Cuba fue excluida de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1962, bajo el argumento de tener un gobierno con políticas antidemocráticas incompatibles con los principios y propósitos del sistema interamericano. La medida le impide integrarse en las reuniones del organismo internacional encargado de auspiciar cada cumbre de las Américas. Despenalización de la droga. La cumbre también fue la plataforma para conocer voces a favor y en contra de la despenalización de las drogas en el continente. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, llevó a la mesa una apuesta por la legalización. Así lo explicó al programa La Noche de NTN 24. Le puedo decir de cara al sol, tengo la autoridad moral para decirlo porque me ha tocado no solo enfrentar al narcotráfico, lo hice con valentía, sino que además de eso he pagado las consecuencias de eso. La presidenta de Costa Rica coincidió con la propuesta del mandatario de Guatemala. Laura Chinchilla le dijo a NTN 24 que Centroamérica se ha convertido en la víctima de una geopolítica perversa al ser una región de tránsito de drogas. Pero si logramos coincidir, las naciones de Mesoamérica, que son quienes verdaderamente se han convertido en las mártires de esta lucha, es decir, desde Colombia hasta México, a mí me parece que ya habremos ganado. El mandatario de Honduras, Porfirio Lobo, fue escéptico. Ir de frente a plantear la despenalización es muy delicado, no sabemos a dónde pueda conducir. Otros más neutrales, como el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se mostraron abiertos al debate. En primer lugar, yo quiero alegrarme con esta cumbre de poder abordar este tema. Panamá, Estados Unidos y Canadá mostraron su desacuerdo ante la propuesta. Yo repito y reitero, no estoy de acuerdo con la despenalización, yo creo en la mano dura. Canadá ha tomado una posición muy clara. Creemos que el impacto negativo que tendría la legalización de la droga, de drogas peligrosas, es mucho más grande que los beneficios. La polémica sobre las Islas Malvinas. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su canciller Héctor Timerman arribaron a Cartagena con la esperanza de hallar apoyo entre la comunidad hemisférica, al reclamar la soberanía de su país sobre las Islas Malvinas que disputan con Reino Unido desde 1933. Nosotros tenemos acordado un proyecto de resolución, donde está incorporado el tema de Cuba y el tema de Malvinas. Pese a que Argentina recibió el respaldo de la mayor parte de líderes asistentes, no fue incluido el tema de las Malvinas en un documento oficial, lo que habría generado la molestia de su mandataria, quien se retiró del recinto horas antes de la clausura. Detrás de ella y en solidaridad salió el presidente boliviano Evo Morales. Una reunión que generó más expectativas que soluciones. Un encuentro en el que quedaron muchas preguntas por resolver y no hubo declaración final. Los espacios en la foto son el mejor resumen de las marcadas diferencias que protagonizaron la sexta cumbre de las Américas. Lo que ocurrió la noche del 12 de abril de 2012 se constituyó en los mayores escándalos conocidos en el interior del Servicio Secreto de Estados Unidos. En víspera de la Cumbre de las Américas en Cartagena, una prostituta que fue contratada por un agente estadounidense y si alegaba no haber recibido el pago acordado, reveló el riesgo al que podía estar expuesto el mandatario Barack Obama en cada uno de sus viajes cuando los oficiales encargados de su seguridad decidían contratar servicios sexuales. La figura de esta joven mujer colombiana puso a tambalear el Servicio Secreto de Estados Unidos. Su nombre, Dania Londoño. Su profesión, dama de compañía. Oficiales del Servicio Secreto sucumbieron a sus encantos. Luego de una noche de fiesta en la paradisíaca Cartagena, se destapó el escándalo. La vulnerabilidad del anillo de seguridad del presidente Barack Obama en el marco de la reunión multilateral más importante de la región, la Cumbre de las Américas. Todo se hizo evidente. Dania aseguró que fue abordada por el agente a quien creía un turista más en la ciudad. Asegura que tomaron licor junto a unas amigas y antes de salir del lugar, el hombre le propuso llevársela al hotel donde se estaba hospedando. Ella aceptó bajo la condición, como lo ha repetido a los medios, de que le pagara $800 por su compañía. El hombre accedió. A la mañana siguiente, el paraíso se convirtió en infierno. El agente se negó a pagar la suma acordada. El escándalo obligó a las autoridades estadounidenses a iniciar una investigación para establecer si la prostituta tuvo acceso a documentos confidenciales de la seguridad del presidente Obama y esclarecer si este hecho era o no recurrente dentro de las filas de la seguridad de la Casa Blanca.
Estoy profundamente decepcionado y pido perdón por la mala conducta de estos empleados. En las últimas semanas hemos estado bajo intenso escrutinio como resultado de este incidente. Ver cuestionada la integridad de la agencia no ha sido fácil. En medio de la controversia, Mark Sullivan, jefe del servicio secreto, pidió disculpas. De los 12 agentes vinculados con el escándalo, al menos 4 fueron retirados de su cargo. Dania fue entrevistada en Madrid, España, país donde se radicó con su madre y su hijo, por 2 agentes estadounidenses, a quienes entregó los pormenores de la situación. Allí la mujer dejó clara su intención de pasar por el polígrafo para garantizar la veracidad de su testimonio. Pasados los meses, un documento del inspector general del Departamento de la Seguridad Nacional estadounidense reveló que lo ocurrido en Cartagena no generó ningún tipo de riesgo para el presidente, pero sí era una práctica común dentro de las filas del organismo. La historia de Dania ya fue llevada a las letras. Apoyada por la editorial Santillana, la protagonista lanzó un libro para contar su experiencia. El nombre de la obra, Room Service, un texto que según Dania dará mucho de qué hablar. Lo que pensé fue, estoy en la boca de Obama, por Dios, como prostituta o sea como sea, moví al servicio secreto. Puse a hablar de mí al director de la CIA, al presidente de Estados Unidos y eso a mí me satisfacía. Uno de los mayores escándalos conocidos al interior del Servicio Secreto de Estados Unidos reveló además la problemática del turismo sexual en Colombia, una ciudad costera con redes perfectamente montadas para la prostitución que vinculan desde una agencia de viajes hasta taxistas y empleados de hoteles. En la nación sudamericana, las trabajadoras sexuales no son consideradas delincuentes, pero sí los proxenetas, por lo que la justicia tiene en la mira a quienes someten a estas prácticas a cientos de mujeres colombianas, en las que están incluidas menores de edad. En otros hechos, las advertencias se convirtieron en situaciones reales. A principios de 2012, el gobierno argentino inició una serie de denuncias en contra de la petrolera española YPF, argumentando un balance negativo por parte de la empresa. El 16 de abril, la presidenta Cristina Fernández anunció la expropiación de la compañía. La noticia generó una reacción inmediata por parte de España. El gobierno de Mariano Rajoy manifestó su rechazo y malestar por la decisión. De las acciones expropiadas, el 51% pasó a manos del Estado y el 49% restante se distribuyó entre las provincias petrolíferas. Algunos aseguran que las razones fueron políticas, otros que fue una cortina de humo. Los más conservadores afirman que todo se debió a intereses económicos. Lo cierto es que el pasado 16 de abril de este año, el gobierno de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció que la filial de la petrolera española Repsol, YPF, iba a ser expropiada. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, sociedad anónima. La mandataria afirmó que la decisión fue tomada debido a la caída en la producción por falta de inversiones de la petrolera YPF. Para Fernández, esta medida mejoraría las cuentas y además haría creíble al país frente a la comunidad internacional. Cada vez más, la totalidad de los países en el mundo son absolutamente renuentes a dejar en manos de privados y a desprenderse por parte del Estado del manejo de un recurso que hoy, si siempre fue estratégico, hoy la energía ya ni siquiera es estratégica, es directamente de carácter vital. El 51% de las acciones pasaron a estar bajo el control del Estado, el 49% restante se distribuyó entre las provincias petrolíferas. Así las cosas, el gobierno quedó con el 26,01% del capital final y las provincias con el 24,99%. En el momento del anuncio, el ministro de Industria, Comercio y Turismo de España, José Manuel Soria, expresó su descontento. Argumentó que la medida iba a traer fuertes consecuencias para las relaciones comerciales entre ambas naciones. Es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española y, por tanto, contra España y el gobierno de España. Mientras las declaraciones iban y venían, el canciller español José Manuel García Margallo se reunió con el embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, para intentar buscarle una solución al problema. El encuentro no trascendió. A su vez,
El 19 de abril, desde Colombia, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quiso restarle importancia al conflicto. Advirtió que con la expropiación del 51% de las acciones de YPF perdería más Argentina que España. No es justo ni bueno, ni para España, porque no lo es, pero es mucho peor que para España, para Argentina. Paradójicamente, en 1992, la mandataria argentina, siendo diputada en el Congreso Nacional por la provincia de Santa Cruz, defendió la ley que privatizó la petrolera YPF. El conflicto aún no ha terminado. A principios del mes de diciembre, Repsol demandó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández ante el Tribunal del Banco Mundial. La petrolera argumentó que Buenos Aires violó un acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre la nación suramericana y Europa al llevar a cabo una expropiación discriminatoria. Fernández dijo que no negociará hasta el momento una compensación por la nacionalización de las acciones. Según la filial YPF, el valor actual de las inversiones está alrededor de $10.000 millones.